No fue fácil. Transcurrieron más de 2 siglos. Hubo concurrencia de procesos geopolíticos, regionales e internacionales. La identidad uruguaya es una identidad que en parte tiene que ver con este lugar especial del continente. También se relaciona con la gente. Se logró una mezcla de mujeres y hombres de distintas proveniencias que llegaron acá desde una gran diversidad de lugares. La mayoría no venía con afán de dominar ni explotar a nadie. En este lugar existía una base indígena que había vivido en estos parajes por muchos milenios y que fue desplazada encarnizadamente. De todas maneras, dejó su impronta tanto a nivel genético como circunstancial. Luego vino una inmigración forzada desde el continente africano que también aportó raíces y emociones. Y finalmente, varias capas de personas que llegaron de muchos modos y con fines muy diversos, generalmente del continente europeo. Como decía, la base fue indígena. Primero estuvieron charrúas, minuanes y otros pueblos nativos. Vivían armónicamente en la costa y en la orilla de los ríos, lagunas y bañados, pescando, plantando y comerciando. Sorpresivamente, esa vida sin azares mayores un día se terminó. Se terminó porque llegaron buques que traían hombres, solo hombres, venían sin mujeres. Estos hombres querían oro. No encontraron oro, pero igual se fueron quedando. Ocuparon la tierra que no era de ellos y se la adjudicaron por la fuerza y sin vergüenza. Persiguieron a los pueblos nativos, mataron a los hombres y secuestraron a las mujeres hasta que lograron apoderarse de todo el territorio. Y al fin se fueron estableciendo y fundando ciudades. También comenzaron a llegar mujeres de sus mismos linajes y nacieron niños. Había hijos de todas las mujeres, las que ya estaban aquí, las que vinieron de África, y también había hijos de las europeas. Y así se formó la primera mezcla. Los aquí nacidos, que comenzaron a ser llamados orientales, debido a encontrarse en la orilla oriental de los grandes ríos, provenían de muchas cepas. Eran pocos para una tierra inmensa y bastante desolada, luego de muchas persecuciones y guerras. No me voy a detener en contarles los nombres de quienes fueron los protagonistas de los acontecimientos que se sucedieron. Basta decir que algunos de los criollos aquí nacidos trataron de unir a todas las culturas y otros prefirieron exterminarlas. Este lugar formaba parte de una provincia muy extensa del Imperio Español, que llamaban Virreinato. Pero un día, los criollos y los españoles acriollados de esta región del sur decidieron acabar con este dominio del Imperio Español y proclamaron su independencia del poder europeo, formando una nueva república. Pero esta república, confeccionada a medias, era difícil de controlar desde la capital, que estaba situada en un lugar llamado Buenos Aires. Era en la banda oriental el lugar donde el dominio de la capital era menos sólido. Esto se debía a la continua presión del Imperio portugués,
que buscaba extenderse al sur y ocupar este territorio. Para resumir la historia, digamos que ni Portugal ni la capital bonaerense lograron controlar la banda oriental y que al final se llegó a un acuerdo, bastante inestable, de formar una nueva república en esta zona tan controvertida. A esta república bastante despoblada no se le puso un nombre, sino una referencia. O sea que se la denominaba como esa república que está al este del río Uruguay, o sea, República Oriental del Uruguay. Con tanta inestabilidad y muy poca población, sometida a las presiones de los imperios y poderes regionales, no parecía que esta república habría de durar demasiado tiempo. Pero no fue así. Avancemos varias décadas. Después de mucho tiempo de enfrentamientos y guerras entre sus diferentes gobernantes y caudillos, casi siempre impulsados desde el exterior, la violencia se fue calmando y esta república anómala logró sobrevivir. Tal vez eso ocurrió porque comenzaron a llegar personas y familias de allende el océano que, a diferencia de lo que había pasado en tiempos anteriores, no venían a saquear, a violar, a apoderarse de bienes indiscriminadamente. Porque las guerras y las escaseces europeas habían estado expulsando millones de personas porque no podían subsistir en la pobreza y la miseria. Muchos de ellos comenzaron a llegar a esta República Oriental, donde todavía había muy poca gente. Y así fueron llegando españoles de todas sus regiones, gallegos, andaluces, asturianos, vascos, catalanes, incluso castellanos. También llegaron franceses de Aquitania, de la Provenza, de la Bretaña. Vinieron italianos de Nápoles, de Génova, de Piamonte, de Lombardía. Cuando se instalaron los mataderos y frigoríficos para explotar los muchos ganados que pastaban en el territorio, muchos pobres de Europa y del Medio Oriente vieron una oportunidad de establecerse en otra parte del mundo más próspera y segura. Y así llegaron suizos y valdenses, luego fueron los sirios, los libaneses, los armenios, más tarde lituanos y rusos, y de alguna forma se fue consolidando una sociedad muy internacionalizada que, sin embargo, todavía conservaba muchas particularidades que provenían de esa base mestiza y mulata que se había nutrido de muchas presencias anteriores. Y bueno, pasemos raya al siglo XIX. Ya se terminó la última guerra civil, al principio del siglo XX. Y entonces los uruguayos, oriundos y trasplantados, comenzaron a comprender las bondades de su propio país. Los suelos eran fértiles, no hacía demasiado frío ni demasiado calor, el clima era saludable, no había terremotos ni huracanes violentos. También en ese momento aparecieron algunas personas, líderes, intelectuales y artistas también, dentro de la sociedad que ya se llamaba uruguaya, que quisieron ponerse a tono con los avances en otros países, particularmente culturales y políticos. Se fue avanzando en la democracia, se reformó la Constitución y pudieron votar quienes antes estaban impedidos, analfabetos y trabajadores. 2 décadas después pudo votar la mitad del país que no podía anteriormente, al obtenerse, implantarse y aplicarse el voto femenino. En ese país que progresaba en muchos aspectos, también hubo personas que quedaron rezagadas.
desempleo, pobreza y asentamientos irregulares fueron creciendo a la par que prosperaban los vecinos más acaudalados. Y ellos también formaban parte de esta segunda identidad. Y así se fue consolidando la cultura del país. El deporte ayudó algo para definir una identidad simbólica que necesitaba de símbolos más allá de un escudo y una bandera. Sobre todo ese deporte al que pusieron reglas los ingleses y que llamaron fútbol. Los uruguayos comenzaron a destacarse en dar buenos pases y patear bien la pelota. Y pusieron muchas ganas. Y por lo tanto triunfaron muchas veces. Y se sintieron orgullosos. Uruguay que no ni no. Pero la identidad también se trata de cosas que no nos gustan. De cosas que hacen sufrir y avergüenzan. Algunos gobernantes, algunos años después, decidieron manipular la política para su propio beneficio y para perjuicio de mucha gente. Cerraron diarios, prohibieron partidos, utilizaron el autoritarismo y la represión. Ante esto, muchos se rebelaron. Miles arriesgaron o perdieron sus vidas. El poder tembló. Así fue que estos señores lograron que el ejército, que no había intervenido en la política uruguaya mayormente, apareció en la ayuda a aquellos que defendían sus privilegios. La conspiración de privilegiados civiles y militares logró tomar el poder y decidió utilizarlo para su propio beneficio y para perjuicio de mucha gente. Muchos uruguayos fueron encarcelados, otros uruguayos nos fuimos, y así pasaron varios años en donde una parte importante de la identidad uruguaya estaba fuera del país. También se gestó una nueva identidad en el interior del país, en las penumbras de la represión y la tortura. Y pasó el tiempo, unos pocos años, hasta el momento en que podemos decir, metafóricamente, que de nuevo salió el sol en Uruguay. Y bueno, hoy después de 200 años, podemos afirmar que aquel país ingente y desolado, que sobrevivió a los infortunios, avanzó de muchas maneras. Hoy nadie dice, como tal vez se decía hace un par de siglos, que el Uruguay no merecía existir. Al contrario, hoy este país, la República Oriental del Uruguay, que se sigue llamando de la misma manera, aparece primera en muchas evaluaciones de desarrollo humano y cultura democrática a nivel continental e internacional. Parece que la mezcla de gentes surtió efecto. Hay mucha riqueza en las personas uruguayas. Claro, que no hay que dormirse en los laureles. Nada está asegurado en la vida, tampoco la prosperidad ni la libertad. En variadas ocasiones hubo quienes aprendieron a defender lo que muchos llaman patria y yo llamo matria. Todavía habrá, estoy seguro, muchas oportunidades en el futuro para ejercitar la solidaridad, la honestidad y la valentía. Y allí estarán las generaciones futuras, construyendo una nueva identidad uruguaya, cada vez más digna, justa y libertaria.